Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente acá en Edificando con la Palabra del Señor. El día de hoy veremos la primera lección de la Carta a los Romanos, que comprende las salutaciones del apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Antes de cualquier cosa vamos a orar y presentarnos delante del Señor para que Él haga conforme a su voluntad y disponga de nuestras vidas para poder exhortar este estudio bíblico. Oramos al Señor. Padre amado, te alabamos, Señor, te bendecimos y vamos a tu presencia delante de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para, Dios mío, implorar misericordia, Padre amado, para poder implorar, Señor Dios mío, que tú, conforme a tu voluntad, seas usándonos, Señor, que seas hablándonos a través de tu palabra, que todo lo que hagamos, Señor Dios mío, sea en beneficio y en edificación para tu pueblo amado. Oh Rey del cielo, te pedimos estas bondades y nos disponemos, oh Señor, en tus manos a través de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos entonces con esta primera lección, que quise juntar dos lecciones del estudio que yo estoy haciendo junto a otro hermano y junto a mi pastor en nuestra iglesia. Y la lección 1 y 2 las junté porque la habíamos dividido en dos. Pero acá las junté y voy a tratar de ser más conciso, más preciso en cuanto a lo que el Señor me dé. Vamos entonces primero con la introducción un poco. La carta a los Romanos, ¿cierto? Es una obra maestra, por decirlo de alguna manera, donde nos explicaba el Evangelio, el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Un tratado que transforma vidas, que moldea la vida y vimos, ¿cierto?, la introducción a esta carta, que ha sido un instrumento poderoso eh, para poder, ¿cierto?, despertar en nosotros una fe más profunda, una doctrina que a nosotros nos ayude. Este escrito, por decirlo de alguna manera, ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Entonces Pablo escribe esta carta a una iglesia que él no había fundado, pero que necesita una instrucción apostólica en cuanto al Evangelio. Y ahí, cierto, viene el corazón de esta carta, que vendría siendo para mí el versículo 16 y 17 del capítulo 1, donde él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces Pablo en estas salutaciones dirá que el Evangelio revela justicia de Dios, produce obediencia por medio de la fe y también glorifica a nuestro Señor Jesucristo. En estos 7 versículos vamos a encontrar la esencia misma en cuanto al Evangelio y a cómo debe ser un cristiano verdadero. Vamos entonces con la lectura de estos preciosos versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesús Cristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vemos entonces aquí al apóstol Pablo presentándose. Sabemos que es una carta y hay que leerla como tal. En la antigüedad siempre hablaba primero el que escribía, se presentaba, después decía a quién estaba dirigida, después venía el cuerpo de la carta, el grueso de la carta, y después, cierto,
los saludos finales. Y en este caso, ¿cierto? En el primer versículo abre el apóstol Pablo con una presentación que, a pesar de que se estaba describiendo quién era, es importante ver cómo el apóstol Pablo empieza esta carta. ¿Qué es lo primero que dice él? Y abre, ¿cierto? Una humilde presentación, porque no busca impresionar, no busca humillar a nadie, no busca exaltarse por encima de los demás, sino que por eso viene y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces vemos que hay tres títulos, por decirlo de alguna manera, que definen este versículo y que definen la vida del apóstol Pablo, donde vemos que primeramente dice siervo, después dice llamado a y apartado. La palabra griega para siervo es doulos, que significa un esclavo, no un siervo asalariado, sino que de pertenencia total y sumisión voluntaria. Hay que tenerlo bastante claro, porque el apóstol Pablo lo que está diciendo de aquí es de que él dejó de hacer su voluntad para hacer la de su Señor. Eso tenemos que tenerlo bien claro en nuestras vidas también. Nosotros ya no buscamos hacer nuestra voluntad. Y aquí hay unas características específicas que son muy importantes para poder entender esto. Y podemos ver, ¿cierto? Después, y vamos a verlo en Romanos 6, de que también al cristiano se le llama esclavo. Ya no eres esclavo del pecado, sino esclavo de Jesucristo. Ahora, para poder entender esto, y a lo mejor a muchos les puede chocar un poco el tema de ser esclavo. Primero hay que tener en cuenta de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Teníamos un Señor, teníamos a alguien que gobernaba nuestra vida, el pecado, Satanás, el diablo. Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué hizo Cristo cuando dijo consumado es, tetelestai? ¿Cierto? La deuda fue cancelada. También, ¿cierto? En la misma palabra del Señor dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. ¿A quién se le compra, mis amados hermanos? A un esclavo. A un esclavo es aquel que se le compra. ¿El esclavo quién hace? ¿La voluntad de él o aquel que es su amo, aquel que es su Señor? La voluntad de su Señor. ¿Y nosotros qué buscamos? ¿Qué es lo que dice incluso la oración que le enseñó Jesucristo a sus discípulos? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Cuando estaba ya en el Getsemaní, en Lucas 22 aproximadamente, que dice que si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Entonces vemos de que el primer ejemplo, o el ejemplo mayor que nosotros tenemos de esclavo, de siervo, es en nuestro propio Señor Jesucristo. Vemos de que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, si no mal recuerdo, dice de que el autor de esa carta, presentando a Cristo por sobre todos, por el sumo sacerdote, por los ángeles, por los hombres, dice de que me preparaste un cuerpo, citando al Salmo 40, el cual se refiere a la ley cuando hablaba, si no me acuerdo, Deuteronomio, sobre los esclavos. Los esclavos cuando cumplían, según la ley, cuando cumplían 7 años, su señor podía dejarlos libres. Tenía que darle alimento, darle dinero para que ellos puedan vivir su vida como hombre libre. Pero habían ciertos esclavos de los cuales amaban a su señor, y ese señor y ese esclavo le pedía a su señor que quería seguir en su casa, porque en su casa se sentía bien, porque estaba feliz, porque él amaba servirle. Entonces cuando eso pasaba,
Dice la ley de que cuando el esclavo voluntariamente quiere servir a su señor, dice de que tenía que poner la oreja derecha en, en el umbral de la puerta y con una lerna perforarle la oreja, en señal de que ese esclavo sirve a su señor voluntariamente. Y Hebreo, hablando de Jesucristo, cita el Salmo 40, en el cual le dice, abriste mis oídos, pero la traducción verdadera dice, abriste mi oreja, perforaste mi oreja. Entonces vemos de que Cristo fue voluntariamente siervo, como también nos dice Filipenses capítulo 2, que Él dejó su trono siendo Dios. Él no escatimó ser igual a Dios y se volvió un siervo, se volvió un esclavo de su Padre. Aquí vemos que el apóstol Pablo de igual manera dice de que él es un esclavo de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Entonces nosotros tenemos que pensar en nuestra vida. ¿Estamos siendo realmente siervos de Dios? ¿Estamos renunciando a nuestra voluntad para hacer la voluntad de nuestro Padre? Que el Señor nos bendiga. Entonces este esclavo absoluto implica una pertenencia total, una sumisión voluntaria a su Señor. Pablo no se presenta como un líder grandioso, carismático, con mucha fábula, o como un teólogo eminente, dotado de mucha letra, de conocimiento, sino que se presenta como propiedad de Cristo, una propiedad voluntaria y exclusiva de Cristo. O sea, de que Él era propiedad de Dios y lo hizo voluntariamente. Yo te entrego mi vida, Señor, voluntariamente. Haz con ella lo que tú quieras. Ahora el tema es, ¿estamos dejando al Señor? ¿Estamos dejando al Señor que haga como quiera en nuestra vida? Que el Señor nos ayude. Entonces esta esclavitud no es forzada, mis amados hermanos, sino es voluntaria, fruto del amor y de la redención que experimenta un cristiano. Es imposible que veamos a alguien inconverso poder llegar a ser esclavo de Dios, siervo de Dios. ¿Por qué? Porque no puede en su mentalidad no renovada. Entonces, vemos de que desde el día de su conversión, el apóstol Pablo fue lo primero que dice en Hechos 9 o en 22:10, cuando dice, ¿qué haré, Señor? Al tiro, él se puso a disposición de Jesucristo. Inmediatamente reconoció su señorío, reconoció su señorío. Entonces vemos de que muchas veces entendemos que Cristo, que Jesús murió por nuestros pecados, que Él es nuestro Salvador, pero muchas veces olvidamos o dejamos en segundo lugar que Él es Señor de señores, que Él es el Señor de nuestras vidas, Señor absoluto, el cual tiene toda autoridad sobre nuestras vidas. Ayúdenos el Señor. Entonces podemos decir lo mismo que este gran apóstol, que aunque es grande, ¿cierto?, se presenta primeramente como un siervo, como quien no tiene voluntad propia, sino hace la de su Señor. O aún seguimos reclamando, ¿cierto?, una autonomía dentro de nuestras áreas, donde Cristo debiese gobernar. Donde Cristo debiese gobernar, lo estamos dejando gobernar. Ayúdenos el Señor. Luego el apóstol Pablo afirma, después de presentarse como un siervo, como quien renunció a su propia voluntad, dice que él fue llamado a ser apóstol. No es algo que se le ocurrió de pronto, sino que él fue llamado, donde el término llamado, ¿cierto?, es kletos, que indica un llamamiento específico, no una invitación general. El ministerio no nace, en este caso el ministerio apostólico no nace del mérito humano,
sino del llamamiento divino que recibió el apóstol Pablo. En Gálatas 1:1, él también, ¿cierto? Él lo afirma, que fue llamado directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos de que este kletos indica un llamamiento eficaz, por decirlo de alguna manera, y no quiero que se malinterprete o se compare con ese llamamiento eficaz que en otras doctrinas o en otras posturas teológicas lo dicen a los que son elegidos, a los que son predestinados. No, sino que este es un llamamiento eficaz que hizo nuestro Señor al apóstol Pablo para ser apóstol, comisionado directamente de Jesucristo para ser apóstol, un ministerio específico. Que el Señor nos bendiga. Gálatas 1:1 también el apóstol Pablo se presenta y deja en claro de que él no él no obedeció por llamamiento de hombre, sino de Jesucristo mismo. Él nos deja claro. Finalmente el apóstol Pablo, ¿cierto?, termina con que él es un apartado para el evangelio de Dios. O sea, separado para una misión específica. El verbo afurismenos significa marcado con límites, como separado con un cerco. Es como si estuviera ahí cercado por alrededor para algo específico, excluido de todo lo demás, para una dedicación total al Evangelio, una dedicación total a lo que el Señor le dijo, como dice también en Hechos 22, en Hechos donde dice, porque te he llamado para que saques de las tinieblas a la luz y para que tengan herencia entre los santificados. Entonces, él fue apartado, separado, para poder dedicarse absolutamente al ministerio apostólico, pastoral que tenía el apóstol Pablo. Entonces, también podemos ver esto en Gálatas 1:15. Entonces aquí vemos de que Gálatas 1:15, lo voy a buscar para poder citarlo. Porque cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí vemos, ¿cierto?, de que dentro del plan, dentro del propósito de Dios, tenía, dentro de ese plan eterno, dentro de esa línea trazada, tenía en su plan eterno al apóstol Pablo. Entonces, aquí vemos que hay una verdad que es confrontacional, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Más allá de que el llamado, ¿cierto?, aquí es específico a ser apóstol, vemos de que él renunció a todo, él se dedicó totalmente a su Señor. Y también, de cierta manera, los confronta al día de hoy a nosotros, porque no podemos servir a dos señores. Estamos apartados para Dios. El Evangelio está en nuestro corazón. O nos dividimos entre Dios y el mundo, entre lo espiritual y lo carnal. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ser santos, a ser apartados del pecado, apartados del mundo. Vamos al versículo 2. El versículo 2 nos recuerda algo grande y nos confirma algo grande. ¿Por qué? Porque es el Evangelio que aparece en el Nuevo Testamento, no es la culminación, no es el término, o el Nuevo Testamento, o el Evangelio no es el término
del Antiguo Testamento, sino que es la confirmación, la culminación y la interpretación del Antiguo Testamento. La culminación del plan eterno de Dios. Vemos de que dice prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces indica aquí de que prometido es una acción previa y continua. Propénguelo. Así es la palabra de prometida. Prometido, antes por sus profetas. Es una acción previa y continua. ¿Qué subraya esto? La fidelidad de Dios, la fidelidad divina de Dios, que vemos que desde Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y tu simiente. Hasta Isaías, ¿cierto? 53:11, donde dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Que el Señor nos bendiga. Vemos de que la escritura, la palabra de Dios, a través del Evangelio, a través de estas cartas, viene a ratificar lo que ya se veía desde el inicio de los tiempos, de que vendría uno, el cual traería justificación a muchos, como dice Isaías 53. Entonces vemos que Dios anunció a su Hijo, a Cristo Jesús, como vemos también en Lucas 24, versículo 27, comenzando desde Moisés, les declaraba en todas las escrituras de lo que él decían. Vemos ese precioso pasaje, aquellos dos varones que iban camino a Emaús, los cuales estaban tristes, los cuales hablaban, y cuando se les apareció el Señor Jesucristo no lo reconocían, pero cuando Él les citó la Escritura, y comenzando desde Moisés, Él les declaró cómo su persona, cómo su llegada, su muerte, su crucifixión, su vida aquí en la tierra, sus señales, su milagro, su prodigio, todo estaban escritos desde antes de su nacimiento en este plano terrenal. Entonces vemos de que Cristo aparece en toda la escritura, cristocéntrica absolutamente. Y esto, cierto, nos ayuda a valorar el Antiguo Testamento también como fundamento y como confirmación para nosotros el día de hoy de nuestra fe, de nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Lo que Él promete lo cumple. Entonces, tener que llevarlo a nuestra vida y preguntarnos, ¿estamos estudiando las Escrituras con esa convicción? ¿Estamos viendo a Cristo a través de la historia del Antiguo Testamento? ¿O lo tratamos, cierto, como un libro sin relevancia el día de hoy? ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Ayúdenos el Señor, porque sin el Antiguo Testamento no tendríamos el nuevo. Vemos de que en Hechos 6, los apóstoles, cuando llegaron el problema, ¿cierto?, de que se estaban repartiendo mal el alimento, los bienes a las viudas extranjeras, y ellos dijeron, no es bueno que nosotros dejemos el estudio de la palabra del Señor, no es bueno que dejemos la oración. ¿Por qué? Porque ellos tenían que entrar de lleno a las Escrituras y poder ver todo lo que había acontecido anteriormente para poder así empezar a escribir lo que el Espíritu Santo le inspiró para poder escribir y dejarnos al día de hoy. Ayúdenos el Señor para poder estudiar la palabra del Señor, para poder estudiarla con reverencia. Que el Señor nos bendiga. Vamos al versículo 3 y al versículo 4, donde Jesucristo, ¿cierto? Y donde Pablo os revela, por decirlo de alguna manera, el corazón del Evangelio, que es Jesucristo. Pablo presenta, ¿cierto?, estos dos aspectos inseparables en nuestro Señor Jesucristo: su humanidad y su divinidad. Cuando dice, según su carne, del linaje de David.
Y esto, ¿cierto?, para cumpliendo la profecía, la promesa davídica que hizo Dios al rey David cuando dice en 2 de Samuel 7, del 12 al 13, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta profecía se cumple en Cristo, quien desciende del linaje de David. Lo vemos en Mateo capítulo 1, Lucas 1:32. Y el término aquí en estos pasajes, que es genómenos, enfatiza que la encarnación histórica no es una mera apariencia, no, es que Cristo asumió una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Él tuvo cuerpo, tuvo humanidad, tuvo sensaciones, sentimientos, padecimientos, etcétera, etcétera, pero aún así no dejó de ser Dios, porque asimismo lo declara la palabra del Señor. Aquí, cierto, en la segunda parte de este versículo vemos que dice el apóstol Pablo, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. ¿Esto qué quiere decir? Declarado, oristentos, significa designado, marcado con límites, ¿cierto? Implicando una manifestación pública, no un cambio de esencia. La resurrección no hizo a hijo, no, la resurrección no hizo a Cristo hijo, sino que lo proclamó con poder, inaugurando así las primicias de entre los muertos, la primicia de entre los muertos, una inauguración, ¿cierto?, de la era escatológica. Efesios 1, del 19 al 20. Vamos a leerlo. Efesios 1, 19, 20. Entendamos de que, como dice el versículo, de que resucitado con el espíritu de santidad. Mire lo que dice aquí, para ratificar eso, ¿cierto? Donde dice Efesios, voy a leer del 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vemos de que la ofrenda que hizo Cristo en la cruz, fue acepta por el Padre, el cual, resucitándolo con el poder de su santidad, hizo confirmar la justificación en nuestra vida. Entonces Efesios nos dice de que ese mismo poder en su momento actuará en nosotros, así como Cristo resucitó en una nueva apariencia, en una nueva vida, por decirlo de alguna manera. Así también en la conversión del hombre, nosotros nacimos de nuevo y con el poder de su santidad nos da una nueva vida espiritual. Y así también se replicará una vez de que seamos glorificados. Los muertos en Cristo resucitarán, primero serán transformados y después nosotros, los que estemos vivos. Vemos de que es algo glorioso.
Cristo nunca dejó de ser Dios, sino que la unión hipostática entre persona y Dios hace que sea el único en la historia de la humanidad con dos naturalezas. Ahora vamos a ver entonces de que nosotros tenemos que examinar nuestra vida en este sentido, en que si estamos viviendo bajo el señorío de Cristo resucitado, no de aquel, no solamente de aquel que vino aquí a la tierra, sino que ahora es un poderoso, el poderoso Hijo de Dios. Dependemos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Procuramos de que el Espíritu Santo asista a nuestras vidas para poder vencer el pecado. Que el Señor nos ayude. O seguimos confiando solamente en nuestra fuerza, buscando nosotros mismos tratar de solucionar todo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al versículo 5. Y nos lleva, ¿cierto?, al propósito del ministerio, especialmente, ¿cierto?, del apóstol Pablo, pero también siempre tenemos que ver lo que a nosotros nos puede ayudar. Y cuando dice por quién recibimos la gracia y el apostolado, la palabra gracia, ¿cierto?, es que viene del griego charis, que significa un favor inmerecido, que produce, ¿cierto?, una transformación interna en nuestra vida. La gracia, el regalo inmerecido, esta salvación, este indulto que nosotros recibimos por nuestros pecados, que fue pagado a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día recibimos esta gracia, un regalo, esta salvación preciosa. Y el término apóstol, ¿cierto?, que es apóstolos o apóstole, indica, ¿cierto?, un envío con autoridad delegada. Es algo que un mensajero, un enviado, pero es específico, ¿cierto?, porque es delegada bajo la autoridad de Cristo mismo. Mira lo que dice 1 Corintios 15 del 9 al 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces vemos de que el apóstol Pablo, y más allá a lo mejor este tema podríamos desarrollarlo más aún en cuanto, ¿cierto?, a lo que es apóstol, que es el apóstol. Ahora, ¿cierto?, vemos de que se hacen diferencia entre las actividades de apóstol o las acciones o los deberes de apóstoles todavía están vigentes. Algunos lo asocian con los misioneros, los cuales fundan, los cuales establecen el evangelio en lugares que nunca a lo mejor ha llegado el evangelio, o en lugares a lo mejor de difícil acceso. Dicen que tienen, ¿cierto?, de cierta manera el ministerio de apóstol, pero más los que fueron establecidos, los que fueron delegados directamente de Cristo, ya no hay el día de hoy. Lo deja bien en claro aquí el apóstol Pablo, de que él fue el último. Él fue el último. También lo dice, ¿cierto?, Hechos 1, 26 en adelante, creo, donde habían ciertos requisitos para que pudiesen ser apóstoles. Pero eso es un tema aparte. No lo vamos a tocar ahora. Vamos entonces ahora a lo que continúa. Dice, ¿por quién recibimos la gracia del apostolado? Para la obediencia de la fe. La palabra obediencia, pisteos, significa, ¿cierto?, obediencia que procede de la fe. Que procede de la fe. No de las obras, no de cumplir las normas establecidas, sino que es una obediencia que procede de la fe. Romanos 2.27 nos dice algo. Romanos 2.27.
Mire lo que dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Vemos de que la obediencia de la fe es lo contrario a lo que hacían, ¿cierto?, los legalistas. Y van muy de la mano también porque vemos de que tampoco podemos decir o tampoco nos podemos desligar de los mandamientos que son, ¿cierto?, de la ley moral. No nos podemos desligar de estas cosas porque estas cosas, esta obediencia a la fe se puede decir de que yo ahora que creo en Cristo Jesús, de que Él me ha limpiado con su sangre, de que Él ha transformado mi vida, he experimentado en mi vida esa metanoia, he experimentado en mi vida ese cambio de mentalidad, esa vuelta a mi vida en 180 grados. Tiene que haber una diferencia. Tengo que tener el deseo de agradar a Dios, no por querer salvarme, sino por amor, por gratitud, por reverencia hacia Dios. Como dice Santiago, sí, perfecto, tú tienes fe, pero yo te muestro mi fe por lo que yo hago. Yo demuestro que mi fe es verdadera a través de la obediencia, a través de buscar la santidad, la santificación, a cada día ser un mejor hombre, una mejor mujer, según los estándares de Dios. Ayúdenos el Señor. Entonces, a las naciones, ¿cierto? Llamado, recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. El Evangelio es universal. Vemos, ¿cierto?, esto cumpliéndose en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, no solo en Mateo 28, 19, sino también en Hechos 1, 8. Podemos ver cómo Cristo, ¿cierto?, les dio esta gran comisión a sus discípulos de ir por todo el mundo, por todas las naciones, predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyese y fuese bautizado, este sería salvo. Siempre el propósito de Dios, el plan de Dios ha sido salvar a toda la humanidad. No solo a un pueblo escogido sanguíneamente como ha sido Israel. Y eso lo deja claro, ¿cierto? Cuando el Señor llama a Abraham, que serán benditas en él, en la simiente de él, todas las familias de la tierra. Que el Señor nos bendiga. Y termina, ¿cierto?, este precioso versículo con que la obediencia de la fe, predicar el Evangelio a todas las naciones por amor de su nombre. ¿Cierto? El motivo supremo que nosotros debemos tener en nuestro caminar, mis amados hermanos y hermanas, en nuestro servicio a Dios, no debe ser por miedo a que a lo mejor vamos a perder la salvación, sino que sea por amor de su nombre, por amor a Dios. Todo ministerio, ¿cierto? Todo cristiano no debe buscar una gloria propia, personal, porque esto contradice el Evangelio, sino que tenemos que servir a Dios por amor, al nombre de Cristo, al nombre de Yeshua, que es como cierto se dice en el hebreo, o Josué, Yehoshua, Yahweh. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? El Señor salva y a nosotros nos ha salvado. Entonces no busquemos reconocimiento en nuestro caminar, no busquemos beneficio en nuestro servicio propio, nuestro beneficio propio, sino hagámoslo por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor del nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra obediencia
tiene que ser fruto de la fe. Fruto de la fe. Fruto del nuestro fruto del Espíritu. Tiene que ser obediencia. Tiene que ser amor. Podamos experimentar el verdadero amor. Ese amor sacrificial. Ese amor que ve por encima a los demás que el bien de uno mismo. Vamos al versículo 6. ¿Cierto? Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Y aquí vemos, ¿cierto? El mismo verbo que veíamos, ¿cierto? Al ser llamado a ser apóstol, que es separado por un cerco. Aquí lo vemos, ¿cierto? En otra conjugación, porque ya no es kletos, sino es kletoi, que llama, ¿cierto? Que significa, y tenemos que entender bien esto, porque la carta está escrita a la iglesia, no al mundo, sino a hombres creyentes, hombres, hijos de Dios, una iglesia. Entonces ellos ya fueron apartados del mundo, fueron apartados. Y esto significa, ¿cierto? Este llamado, que este llamado ya está dentro de ese cerco, ya está dentro de ese corral, en el cual, ¿cierto? Cristo es el pastor. Miren lo que dice 1 de Corintios, porque este kletoi también, ¿cierto? Implica pertenencia absoluta a Dios. Vamos a 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6 del 19 y 20. 1 de Corintios 6, 19 y 20. Entonces tenemos que tener bien claro esto, porque si nosotros decimos ser cristianos, nosotros decimos ser hijos de Dios, en nuestra vida debemos experimentar o debemos demostrar ese kletoi, ese apartado por un cerco del mundo hacia el rebaño de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no podemos hacer las de Kiko y Caco con nuestra vida. No podemos hacer lo que queramos o lo que se nos plazca y ir en contra de Dios, no solamente con nuestro corazón, sino también con nuestros cuerpos. La pertenencia de nuestras vidas al Señor es absoluta. Todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, todo le pertenece a nuestro Señor. Entonces tenemos que pensar, reflexionar. No somos nuestros. Yo no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco al Señor. Nosotros tenemos que entender esto porque tiene que destruir, ¿cierto?, la independencia en nuestra vida. No debemos, ¿cierto?, disponer. No podemos tener, ¿cierto?, un mañana pensando que nosotros haremos mañana, nosotros haremos el próximo año. Si nuestra vida es dependiente de Dios, que el Señor nos ayude. No tiene nada de malo planear, no tiene nada de malo pensar, hacer una agenda para el día de mañana, para el mes, para el año. Pero tenemos que declarar, tenemos que confesar de que nosotros podemos decir muchas cosas, pero más
que se haga la voluntad de nuestro Señor, porque esa es la que es buena, es perfecta y es agradable para nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Tenemos que pensar, tenemos que preguntarnos, ¿vivimos como propiedad exclusiva de Cristo? ¿O seguimos, cierto, reclamando? ¿O seguimos queriendo tener nuestra propia autonomía como persona? Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. Versículo 7, cierto, concluye con estos tres títulos gloriosos. Amados de Dios, llamados a ser santos. Amados de Dios, llamados a ser santos. Mire lo que dice la palabra. El término, ¿cierto? Significa agios, santo, separado para Dios, pureza, consagración. Entonces vemos de que primero somos llamados, apartados para pertenencia absoluta a nuestro Señor. Luego somos amados, 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 amados por Dios. Deme un momento. Y bueno, para poder entender esto mejor, ¿cierto? Que esto se refiere a la iglesia de Roma, ¿cierto? Y termina diciendo que estos hermanos son llamados a ser de Jesucristo, al igual que nosotros, que somos amados de Dios y llamados a ser santos. No se pueden separar estas cosas, mis amados hermanos, llamados a ser de Jesucristo. Es decir, ¿cierto? Que primero, antes de ser amados, primero tenemos que ser apartados. Tenemos que depender, tenemos que ser pertenencia de Cristo, es decir, haber creído, haber ser limpiados, haber sido transformados con el poder del Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo que a nosotros lo sacó de muerte a vida, para así nosotros poder ser amados de Dios. Entonces este llamamiento, este amar y este llamado a ser santo en la vida, por decirlo de alguna manera, del creyente. Porque en Cristo somos reconciliados con Dios. Podemos pertenecer a la familia de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Y también podemos ser santos, ser limpios, ser puros y poder consagrarnos a Dios. Somos llamados, somos apartados, somos sacados del mundo y tomados para Dios. Somos amados. Qué precioso privilegio ser amados por el Dios Todopoderoso, Rey del universo, y santificados, no solamente por el Espíritu Santo, sino que también a través de su palabra. La santidad, mis amados hermanos, en la vida del creyente no es opcional, sino que es una evidencia del nuevo nacimiento en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Y el apóstol Pablo termina, ¿cierto?, con este saludo bien característico que podemos ver siempre en sus cartas. Nos dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Pablo lo emplea muchas veces o con mucha frecuencia en relación, ¿cierto?, a la gracia con la paz. Y tiene mucho sentido porque nosotros por gracia somos salvos y por esa misma gracia recibimos paz. Y esa paz es reconciliación con Dios. Entonces sin gracia no podemos tener paz. Y la gracia siempre deriva, siempre viene desde el Padre hacia nosotros, como fuente, y de nuestro Señor Jesucristo como canal por el cual nosotros la recibimos. La gracia viene del Padre a través de Jesucristo por la paz, por la reconciliación que tuvimos a través de su muerte. Que el Señor nos bendiga. Otras veces, ¿cierto?, podemos ver que la gracia, ¿cierto?, para la iglesia es considerada en la bendición, como derivada completamente de Cristo, como dice, ¿cierto?, 1 Corintios 16, 23. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. El Señor nos bendiga. Es difícil, ¿cierto?, expresar de cierta manera el estar bajo la gracia de Dios y su favor eterno. Pero así, ¿cierto?, solamente podemos alcanzar la paz. Cualquier otra paz diferente a la que otorga Dios no sirve, sino que es solamente la paz que es otorgada por Dios a los santos. A los santos, y esto tiene que quedar bien claro. Esta paz solamente es entregada a los santos, a aquellos que creyeron en Cristo, fueron limpiados sus pecados, fueron bautizados en el Espíritu Santo y sus vidas fueron transformadas. Así que cualquier otra paz diferente a esta es desechada. Es desechada. Que el Señor nos bendiga. Y yo puse esto para terminar. Cuán maravilloso es pertenecer a quien es su Padre es Dios, a quien el apóstol puede decir con entera verdad, Dios nuestro Padre. Únicamente los que han recibido a Cristo tienen la potestad, exousia, de ser hechos hijos de Dios. La palabra tegna, ¿cierto?, que es nacido de diferentes edades bajo la autoridad del Padre. Nacido de diferentes edades bajo la autoridad del Padre. Eso es lo que somos nosotros. Únicamente los que han recibido a Cristo tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, que la palabra ahí es tegna y significa nacido de diferentes edades bajo la autoridad del Padre, de Dios, como dice Juan 1:12. La gracia y la paz proceden enteramente, eternamente de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, de quienes y por quienes viene toda la bendición a nuestra vida. Toda la bendición. Y esto, para terminar, mis amados hermanos, haremos, ¿cierto?, un ejercicio donde que lo vi, ¿cierto?, en un post que me pareció muy acertado. Donde dice, haremos un ejercicio en el cual usted tendrá que hacer un grupo de personas, cada una con una característica o virtud diferente. La idea, ¿cierto?, es que por cada virtud piense en alguien que tenga esa característica en este grupo. Y este grupo tiene, ¿cierto?, que estar conformado con la persona más bondadosa, más generosa, más paciente, más inteligente y sabia, la más tierna y firme que usted conozca. La persona que sea más capaz, la persona más mansa y la persona más humilde. Y ahora junte todas esas características en una sola persona y lleve cada una de estas virtudes
a la perfección máxima, y así recién ahí podemos tener, ¿cierto?, una idea aproximada a quién es Jesucristo y quién es nuestro dueño y quién es nuestro amo y quién es nuestro Señor en nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿podemos tener un mejor Señor para nuestra vida? Entonces, ser doulos o ser esclavos, ¿es conveniente? ¿Es conveniente ser esclavo de Jesucristo? La respuesta personal mía es sí, es lo más conveniente de la vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude para poder comprender. Sé que a veces se me hace difícil hilar todo, fluir completamente todo, pero ante cualquier cosa, ante cualquier pregunta, usted puede poner en su comentario alguna duda, alguna pregunta, algo que no le quedó claro, y nosotros le vamos a responder con todo cariño, con todo amor, como corresponde a quien es un hijo de Dios. Así que vamos, ¿cierto?, con lo último para nuestra meditación, para que examinemos nuestra vida, ¿cierto? Unas pequeñas preguntas. ¿Soy esclavo voluntario de Cristo? ¿Confío en la fidelidad de Dios y valoro su palabra? ¿Vivo bajo el poder de Cristo resucitado? Ese mismo poder que resucitó a Cristo me resucitó a mí. ¿Soy alguien nuevo? ¿Soy alguien diferente? Recordemos, ¿cierto?, de que Cristo dejó evidencia de esto. Citamos a Lucas 24, aquellos varones que iban camino a Maús y no reconocieron a Cristo. ¿Por qué? Porque su apariencia era diferente. Las primeras testigos, ¿cierto?, de Cristo resucitado. Las Marías, como dice, ¿cierto?, la palabra del Señor, cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo, tampoco lo reconocieron. Solo al escuchar su voz pudieron entender quién era. Entonces, si Cristo al resucitar, su apariencia cambió, nosotros en nuestra vida, nuestro nacimiento de nuevo, también tenemos que cambiar. También tenemos que ser diferentes. No podemos seguir en el viejo hombre. Sirvo por gracia y para su gloria, no por un mérito o no por una gloria propia. Honro mi llamamiento como propiedad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Si Él me llamó, si Él me trajo, Él me perdonó, Él me limpió, Él pagó mi pecado. Honro mi llamamiento apartándome del pecado. Si Él me sacó de las tinieblas a la luz, ¿estoy volviendo a las tinieblas nuevamente? En mi vida evidencio la santidad como un fruto de mi relación con Dios. Como dice Romanos 6:22, ya no sois esclavos del pecado, sino que siervos de Dios. Y por fruto lleváis vuestra santificación. Entonces tenemos que entender eso, mis amados hermanos, de que la santidad es evidencia de aquel que es hijo de Dios. El apóstol Pablo en su llamado, lo mencionamos también, Cristo le dijo de que tiene que sacar de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que tengan herencia entre quienes, entre los santificados. La herencia es para los santificados, los que han sido santificados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esas son nuestras arras, esa es nuestra garantía, ese es nuestro sello, el cual nos dice que es propiedad completa de Dios. Entonces todo tiene que apuntar a un propósito supremo, por decirlo de alguna manera. Que por amor de su nombre, nuestra vida, nuestro ministerio,
nuestros dones y nuestra santidad reflejen la gloria, de nuestro Señor Jesucristo. Esto sería. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Escriban los comentarios, nosotros vamos a estar respondiéndoles. Nos vemos hasta el próximo lunes con la siguiente lección. Dios les bendiga.